interesantes y entonces vamos a continuar con la ponencia de mi copresidente Gabriel Barreto sobre el desarrollo del uso de la firma digital y electrónica en Colombia como efecto de la pandemia COVID-19. Gabriel Barreto es abogado de la Universidad Santo Tomás. Él hizo una maestría en Derecho en la Universidad Alemana de Konstanz y es ahora socio fundador de la firma de abogados Barreto Torres y Puig en Bogotá y al mismo tiempo docente, entre otros, en la Universidad Santo Tomás. Con eso doy la palabra a mi colega Gabriel Barreto. Buenas tardes. Uy, perdón, un momento. Buenas tardes para todas, damas y caballeros. El día de hoy trataré de ser breve. Estamos un poco retrasados con nuestro horario. La ponencia que tendré el día de hoy es retos de la firma digital en la contratación en Colombia durante la pandemia del COVID-19. Si bien nosotros tenemos ya se puede llamar una costumbre frente a lo que ha sido toda la temática de lo que ha sucedido con el COVID-19, no se puede como tal evitar que el uso de de la tecnología como tal se incrementó durante el año 2020. Es así como eh, ¿no se ve la presentación? ¿Me pueden confirmar si se está viendo la presentación, por favor? Sí, ahora sí. Gracias. Bien. Estaba mencionando que con lo que se puede denominar el nuevo orden mundial que se estableció desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en el año 2020, el uso de la tecnología para las relaciones comerciales se incrementó exponencialmente. Naturalmente, en Colombia, por lo menos el crecimiento del comercio electrónico fue del 73% entre el 5 de abril y el 3 de mayo del año pasado, en comparación con lo que fue la primera semana de marzo del mismo año al inicio de la pandemia. Y fue así como nosotros vimos cómo las transacciones, actividades comerciales por diferentes medios electrónicos fueron aumentando. En los primeros los primeros meses del año 2020 se dio un salto importante al uso de la tecnología. La sociedad en general incrementó el uso de estas tecnologías de software, hardware, que ya venían, que ya existían en realidad, pero que no tenían un uso tan frecuente precisamente por la necesidad de la presencialidad y el contacto en las relaciones personales de cada uno de los seres humanos, ¿no? Es así como nosotros vimos todo este vuelco de la sociedad a consultas médicas virtuales, reuniones de trabajo virtuales, conferencias, congresos, absolutamente todo, incluso hasta funerales, los pudimos ver a través de este tipo de plataformas. Incluso aún hoy en día se conserva esa tendencia, ¿no? Y estas medidas de distanciamiento social y confinamiento también influyeron para que las personas recurrieran a diferentes alternativas para continuar con las actividades cotidianas. Tanto las empresas privadas como los entes públicos han tenido que recurrir a la tecnología para el cumplimiento de sus funciones. Claramente esta tendencia influyó en el comercio electrónico, el e-commerce, y naturalmente Colombia no fue la excepción.
Recientemente, la firma de inteligencia de mercado IDC publicó un informe, un estudio en septiembre de 2021, que en promedio el 82% de las personas en América Latina compraron en línea en el año 2020 tras el inicio de la pandemia. Y en el tope está Brasil con el 88%, Colombia en un segundo lugar con el 79.5%, seguido por Perú con el 77.9% y México y Argentina. Esta situación naturalmente genera muchos interrogantes en el mundo del derecho, especialmente desde la óptica del derecho contractual, tanto público como privado. Es así como las necesidades contractuales para cerrar los negocios de quienes, para darle una mayor solemnidad a lo pactado, han acudido a alternativas como escanear firmas y copiarlas en documentos digitales para que estos tengan una mayor solemnidad. Vamos a centrarnos precisamente en el análisis de estos fenómenos que nació de la mano con las formas de comunicación presentes en la actualidad, esto es la firma de los contratos, ya sea manuscrita, electrónica, digital o manuscrita, pero adjuntada al documento por medio de un escáner de datos como tal, o lo que se conoce como, coloquialmente como escanear la firma y ponerla sobre un documento Word. En comparación otras formas, no estoy hablando de como tal una firma electrónica, sino simplemente la actividad de copiar en un formato Word y escanear simplemente la firma de una persona para darle algún tipo de solemnidad a los contratos. Y pues termina siendo una práctica o costumbre mercantil escanear una firma e incorporarla al documento electrónico. Para ello, es necesario que revisemos un poco el marco legal de la firma electrónica, de la firma en general en Colombia. Recordamos entonces, esta es la hoja de ruta que tendremos, concepto de firma, firma mecánica, firma electrónica, digital, el uso de la firma electrónica y la firma escaneada como tal. El concepto de firma lo recordamos nosotros en el Código de Comercio, en el decreto 410 de 1971, que en su artículo 826 define la firma como, por firma se extiende la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integran o de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal. Y aunado a esto, en la firma como documento mecánico, en el mismo Código de Comercio, en el artículo 827, se establece que la firma procede de algún medio mecánico o no se considerará suficiente sino en los negocios en que la ley o la costumbre lo admitan. Toda vez que el legislador dejó supeditado el uso de la firma mecánica a una ley, a una norma específica o a una práctica reiterada como es la costumbre debidamente considerada como tal, estudiaremos entonces el marco legal de la firma digital y la firma electrónica en Colombia. Si bien actualmente hablamos nosotros en Colombia del decreto 2364 de 2012, que a su vez recogió lo que el legislador colombiano en la ley 527 de 1999, norma que principalmente se basó en la ley modelo de UNCITRAL del 16 de diciembre de 1996, se encargó de establecer los tipos de firmas válidos en nuestro ordenamiento, incluido los de la firma digital y la firma electrónica, atendiendo la necesidad de nuestros días y el avance en los actos comerciales de nuestra sociedad. Como definición de la firma electrónica, encontramos entonces hoy en día en el numeral tercero del artículo primero del decreto 2364 de 2012, a su vez naturalmente derivada de la ley 527, como firma electrónica, métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos, claves criptógrafas privadas que permite identificar a una persona en relación con el mensaje de datos siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. Cabe resaltar también que el decreto
2364 se expedió con mucha posterioridad a la ley 527 de 1999 y quienes seguimos la obra del profesor Gerardo Rabasa, ya desde su obra del año 2002, perdón, Derecho Mercantil Internacional, mencionaba la necesidad de una regulación explícita sobre lo que se podría llegar a entender firma electrónica como tal. En el decreto 2364 de 2012, en el artículo quinto, se habla también de los requisitos para que ésta tenga una validez y sea equivalente a la firma manuscrita y produzca además los mismos efectos jurídicos. Debe contar con aquellos establecidos en el artículo tercero del mismo decreto. Esto es, que sea tan confiable como apropiada para los fines con los cuales se generó o se comunicó este mensaje. Los criterios de fiabilidad fueron establecidos también en el mismo decreto y son los datos de creación de la firma que corresponden exclusivamente al firmante y la identificación de cualquier alteración no autorizada por el firmante realizada después del momento de aplicación de la firma. La aplicación del uso de la firma electrónica en la justicia también ha tenido un desarrollo. Ya desde el año 2006, el Consejo Superior de la Judicatura había expedido un acuerdo, el acuerdo 3334, en el cual se reglamentó el uso de medios electrónicos de la Administración de Justicia, entre ellos el de la firma electrónica. Su ámbito de aplicación abarcó todas las jurisdicciones en el ámbito procedimental, civil, contencioso, administrativo, laboral, penal y disciplinario, y asimismo determinó las directrices a las cuales deben sujetarse los jueces para la utilización de la firma electrónica en las comunicaciones a los usuarios del sistema judicial, que solamente tiene validez si la firma electrónica es avalada por una entidad de certificación. Una vez llegada la pandemia del COVID-19 en el año 2020, el gobierno colombiano debió expedir el decreto 806, por medio del cual se adoptaron medidas para implementar tecnologías de la información y las comunicaciones en actuaciones judiciales. El año pasado nos referimos en este mismo Congreso a ese decreto. Y si bien ese decreto fue novedoso en términos que eliminó ciertas trabas como la autenticación de poderes, entre otros, la aplicación de la firma electrónica en las decisiones judiciales y la posibilidad de consulta y verificación fue el impulso que necesitaba tal vez la justicia para que los jueces empezaran a expedir sus decisiones con firma electrónica y que se diera una definitiva aplicación al artículo 244 del Código General del Proceso, en el que, en palabras cortas, menciona que la autenticidad de todos los documentos públicos y privados emanados por las partes o de terceros, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, pues gozan de total validez, ¿no? Por su parte, este año también, en el año 2021, el gobierno colombiano en materia laboral expidió el decreto 526 de 2020 y estableció la posibilidad para empleadores y trabajadores de celebrar contratos de trabajo individual mediante la firma electrónica, firma digital, y determinó que su validez se sujeta a los requisitos establecidos en la ley 527 de 1999. Igualmente permitió el uso de este tipo de firmas en los anexos del contrato de trabajo y en sus posteriores modificaciones. Pero nuevamente, tanto la justicia como el Ministerio de Trabajo como tal supeditan que estos documentos sean expedidos a través de firma electrónica o firma digital, que veremos a continuación, que están totalmente reglamentados, pero no en ningún caso una firma escaneada como tal. Por su parte, la definición de la firma digital está en la Ley 527 de 1999, que en su artículo segundo determina una definición legal para tales firmas. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial ha sido modificado después de efectuada la transformación.
Según el parágrafo del artículo 28 de la Ley 527 de 1999, el uso de la firma digital tiene la misma fuerza y efecto que la misma firma manuscrita cuando es la única persona que la usa, es susceptible de ser verificada, está bajo el control exclusivo de la persona que la usa, está ligada a la información o mensaje de tal manera que si estos son cambiados, la firma digital es invalidada. Y también que conforme a las reglamentaciones adoptadas por el gobierno nacional, pues tendrá que estar acorde este tipo de firma. Encontramos entonces una costumbre mercantil como tal, y es que las personas están simplemente negociando un contrato, lo envían en Word, ponen encima una firma, cierran el documento, lo pueden volver un PDF y simplemente le dan una validez como tal al contrato. Sin embargo, no se están llevando como tal las directrices de lo que puede llegar a entenderse como una firma electrónica o una firma digital, simplemente la aplicación de una costumbre mercantil como tal. Hasta la fecha no existe una fuente legal en Colombia de lo que se pueda entender por la costumbre mercantil de esa firma escaneada, o en la práctica de tomar una fotografía de la firma de una persona y grabarla en un formato digital y pegarla o adjuntarla a diferentes documentos sin ningún tipo de sistema de verificación o identificación por parte del firmante, simplemente el récord de las comunicaciones que se ha tenido. Es así como se trata de una práctica o costumbre mercantil aceptada que carece de cierta manera, dicho de otra forma, carece de un sustento legal, pero que tiene una aceptación tácita de las entidades públicas y privadas, y que éstas le otorgan a las firmas escaneadas cierta validez o la misma validez jurídica que una firma manuscrita, digital o electrónica, siempre y cuando no exista una norma expresa a la fecha que determine lo contrario o que exija para determinadas actuaciones el uso de la firma en concreto. Siempre es bueno revisar cuál es la postura de la jurisprudencia, por lo menos en Colombia. Siempre es necesario revisar la posición de la jurisprudencia colombiana. Y la Corte Constitucional colombiana señaló que los mensajes de datos que deben recibir el mismo tratamiento o de los documentos consignados en el papel tienen la misma eficacia jurídica, ¿cierto? Pero por cuanto se comportan o comportan los mismos criterios de un documento. Y asimismo señaló que la Ley 527 de 1999 adoptó el criterio flexible de una equivalente funcional como tal, el cual tiene unos requisitos de forma, fiabilidad, inalterabilidad y reastrabilidad que son aplicables a la documentación consignada sobre el papel, ya que son mensajes de datos que por su naturaleza no equivalen en estricto sentido a un documento consignado en el papel. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia también sostiene que la firma electrónica puede comprender varias firmas escaneadas. Es decir, yo puedo escanear una firma y después volverlo una firma electrónica precisamente para que siempre y cuando se pueda determinar o tenga un sistema de verificación que haya sido aceptado por parte del gobierno nacional o que tenga una forma de verificación aceptada como tal. El Consejo de Estado, por su parte, añadió que cobra particular relevancia la firma electrónica, que es el género y que se puede comprender como firmas escaneadas o los métodos biométricos como el iris, las huellas digitales y la firma digital, que termina siendo, en este caso, la especie, basada en la criptografía asimétrica. Por tal razón, y ante la imposibilidad de que el documento informático pudiese tener una firma manuscrita, se hace necesario como tal dar una aceptación a este tipo de prácticas, o por lo menos así lo señala el Consejo de Estado. Si vamos a la
aceptación de la costumbre mercantil, no solamente por los comerciantes, sino también por las personas o por los entes estatales, podemos citar 5 ejemplos que traeremos a colación. El primero es la Cámara de Comercio de Bogotá. Ayer lo mencionaba muy bien el profesor Reyes Villamizar, frente a la necesidad de bajar esos requisitos y bajar esa burocracia para que se pudieran, para reducir costos, para que esos presupuestos de inversión inicial para las compañías fueran optimizados de la mejor manera al momento de constituir una empresa. Pues esa misma óptica ha tenido la Cámara de Comercio de Bogotá al aceptar precisamente que las actas, si bien gozarán de validez siempre y cuando no vayan a ser impugnadas o que su firma vaya a ser impugnada como tal. Y por eso estamos viendo hoy en día que se puede constituir la empresa desde la plataforma de la Cámara de Comercio de Bogotá e incluso hacer reformas estatutarias e incluir también o reformar representantes legales o modificar algunos aspectos que puedan llegar a ser relevantes dentro del registro mercantil. Por su parte, el Banco de la República ha hecho también la labor de aceptar este tipo de firmas en lo que tiene que ver con la capitalización de empresas, con el ingreso de divisas a Colombia, simplemente con la aceptación por medio magnético del envío del formulario de ingresos de capital al país. Podemos citar también otro ejemplo de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, y en ese caso se autorizó la utilización de firmas escaneadas mecánicas de la dirección administrativa y coactiva, precisamente para que estos procesos administrativos frente a la Secretaría de Movilidad tuvieran alguna validez. Y se autorizó la firma escaneada como tal en los procesos administrativos de toda la Secretaría de Movilidad respecto de los actos administrativos que decidan la aprobación o negación de los acuerdos de pagos, simplemente con la aceptación escaneada por parte de la persona que puede llegar a ser tenida como deudor. Por último, citaré a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que se establece que con el fin de garantizar mejores niveles de eficiencia y eficacia de la gestión pública en la administración y en la unidad de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, y atendiendo los principios de economía y celeridad, pues le resultó conducente adoptar la firma escaneada para la directora general en su momento de la respuesta de los derechos de petición, y entendieron precisamente obviar la necesidad de que fuera una firma digital o una firma electrónica, sino simplemente obtenida por un medio de escáner. Entonces, hacemos un breve análisis, y es que cabe aclarar que la firma electrónica no es igual a la firma escaneada, debido a que esta última no cumple con los requisitos establecidos en la norma para ser, en teoría, eficaz, ¿cierto? Pero sí podemos encontrar una práctica que poco a poco ha sido utilizada tanto por unas entidades estatales, así como ha sido utilizada por los comerciantes. Seguramente los contratos estatales que deben tener una mayor solemnidad, seguramente se abstendrán de la aceptación de este tipo de mecanismos. Sin embargo, no se puede obviar que las personas, o por lo menos los comerciantes, revisten este tipo de mecanismos, o utilizar este tipo de mecanismos para lograr su cometido. Con esto podemos dar lugar a las siguientes conclusiones. Según la jurisprudencia y la costumbre mercantil, la firma escaneada en un documento electrónico es una práctica comercial generalizada que ha sido utilizada por cuestiones de facilidad, conveniencia y economía en las comunicaciones. La validez de esta firma, tratándose de una relación contractual,
está supeditada a la suscripción de las partes de algún acuerdo de voluntades, ¿cierto? Acuerdo que sobre este uso, pues, se tendrá el uso sobre el mecanismo de una firma electrónica, naturalmente en el sentido del decreto 2364/2012 respecto al mensaje de datos, para que tenga una validez sobre la formación del negocio jurídico. La firma digital se presume auténtica si cumple los criterios de fiabilidad anteriormente descritos, sin perjuicio de que se alleguen pruebas de que la firma electrónica no es confiable, y la validez naturalmente de esta práctica está supeditada a que no exista norma en contrario o reglamentación en contrario para un caso específico o para las formalidades de un procedimiento, como puede llegar a ser el caso de un contrato estatal o de los requerimientos, en este caso, de la expedición de las firmas por parte de los jueces, que ya ha sido reglamentado en su momento por el Consejo Superior de la Judicatura. Muchas gracias. Muchas gracias a Gabriel Barreto por esta ponencia sobre un tema que otra vez tiene una relación con la digitalización de la vida. Hay preguntas en cuanto a esta ponencia de parte de los participantes. Entonces, sí, yo empiezo con una pregunta de mi parte. Pues en este aspecto de la digitalización de documentos, Alemania todavía es bastante atrasado, porque en Alemania, por ejemplo, en los juzgados sigue valiendo el principio de que es necesario entregar todos los documentos, es decir, por ejemplo, una demanda, otros documentos en forma escrita y con la firma original. También en la administración pública, por ejemplo, si en la universidad se tiene que pagarse un libro, entonces se necesita mi firma original, no es suficiente una firma escaneada. Y si estoy en el extranjero, en un viaje de investigación, entonces resulta a veces un poco difícil eso. Pues en eso Alemania es muy atrasado, y me parece que Colombia en principio en esta área es más avanzado. Yo creo que también es posible entregar las demandas acá de forma virtual. Eso en Alemania también es posible, pero solo con un medio especial que es el así llamado Besonderes Elektronisches Anwaltspostfach, es decir, el correo especial de abogados, que es algo particular, pues no es posible hacerlo con un correo electrónico normal, pero es necesario usar esta plataforma especial, que al principio no funcionó muy bien. Había un gran escándalo porque trataron de iniciar esta plataforma, pero no funcionó. Era en este caso una empresa francesa que había hecho esta plataforma. Pues en esto me parece, en resumen, que Alemania es bastante atrasado, pero me parece que en Colombia hay un avance un poco mejor en este asunto, y es mucho más aceptado, por ejemplo, también en este caso de costumbre comercial de aceptar documentos o firmas digitales. ¿Es eso correcto? Lo que es mi impresión. Sí, de pronto para responder poco a poco las preguntas del profesor Sturba. En Colombia también es necesario que los abogados incluyan su correo electrónico a la plataforma del Consejo Superior de la Judicatura. También es de carácter obligatorio, e incluso también al momento de ingresar las demandas por la plataforma, es necesario que incluyan el mismo correo que se utilizó para ingresar
sus datos, ¿no? Como tal. La diferencia es que como no tenemos lo que son cámaras de abogados la, la, o colegios de abogados como tal, sí hay colegios de abogados, pero no con la misma función como la que hay en Alemania, pues simplemente se ha llevado toda esta obligación hacia el Estado de aceptar cualquier correo electrónico que la persona pueda llegar a tener. La obligación que se tiene como abogado es inscribir un correo electrónico y conservarlo e incluirlo al momento de ingresar una demanda. Y si en algún momento del proceso o durante algún momento se cambia de dirección electrónica, pues es la obligación por parte del abogado de cambiar la dirección o informar a las partes y notificar el cambio de su dirección, tanto física como electrónica. No sé si haya un total avance como tal o estemos a la vanguardia como tal, pero por lo menos la costumbre mercantil que se ve día a día sí logra hacer que las personas al final del día terminen negociando un contrato a través de correos electrónicos y simplemente apuntando firmas como tal. Naturalmente se acepta y dentro de las grandes empresas es muy usual la utilización de plataformas donde simplemente pongo a quién va dirigido el correo electrónico y cómo se deberá firmar. Pero eso no es la misma práctica o costumbre mercantil de escanear una firma e incluirla dentro de un documento Word y que las dos partes hagan lo mismo y dejarlo válido, simplemente para tener un contrato que es válido bajo unas pautas que han marcado cada una de las partes. Hay dos preguntas muchas gracias por esta respuesta. Hay dos preguntas en el chat. Primero de Luis Méndez. ¿Qué tipo de responsabilidad o sanción le es aplicable a quien usa el documento con firma escaneada cuando se carece de la rastreabilidad desde su experiencia? Bueno, no soy experto en derecho penal, pero seguramente además del abuso de confianza, lo que sí podemos mencionar es que la validez que llegará a tener este contrato y será lo que en algún proceso como tal se deberá demostrar. No tendrá una validez el contrato y por su parte deberá ser tachado en el respectivo proceso sobre la actuación de la parte, ¿no? Adicionalmente, pues ustedes recordarán que existe la lealtad de las partes, entonces el aporte de uno de estos documentos que pueda llegar a ser tachado de falsedad, pues tiene unas complicaciones, ¿no? de orden penal y que alguien en algún momento tendría que calificar directamente a la fiscalía sobre qué tipo de mecanismo se utilizó para suplantar o para imponer la firma, ya que si se violaron como tal algún tipo de seguridad, pues desde el punto de vista punitivo, pues agrava la pena precisamente por la violación a datos que pueden llegar a ser encriptados. Entonces hay tres más preguntas ahora. La pregunta de Jonathan Zapata es, en la exposición firma digital, ¿se toma como sinónimo de firma electrónica? La próxima cuestión también de Jonathan Zapata. ¿Cómo equiparar al escáner de una firma con una firma digital si efectivamente la ley 527 de 1999 indica que esta última debe permitir una verificación a través de claves que el escáner no tendría? Las firmas como tal
no solamente existen este tipo de firmas, firma digital y firma electrónica que pueden llegar a ser aceptadas, firma ruego, firma manuscrita, firma mecánica, como tal. No son como tal un sinónimo, lo podríamos tomar simplemente como diferentes formas de certificar la existencia o no de una obligación por parte del firmante. Uno será a través de una firma donde habrá un mensaje, una clave personal, y en el otro lo que existirá es simplemente la utilización de un mecanismo que es utilizado como mecanismo binario, si se quiere utilizar para la firma del documento. Frente a la segunda pregunta, ¿cómo equiparar el escáner de una firma con una firma digital si efectivamente la ley 527 indica que es la última? Esta última debe permitir una verificación a través de clave que el escáner no tendría. Pues ese precisamente es diría yo que es el quick del asunto. No podríamos equipararlas, simplemente si tengo un documento firmado a través de una firma digital, solamente al momento de exponerlo frente a los jueces y tacharlo, es donde podría darle una validez o invalidez como tal. La firma digital como tal va a gozar de presunción también de validez, precisamente porque es verificable a través de cualquiera de las plataformas que efectivamente fue firmado. Uno es nada más la aplicación de una costumbre mercantil que ha venido creciendo poco a poco y que al final del día termina siendo el uso de los comerciantes para una práctica, y la otra es precisamente la seguridad del camino correcto o de hacer las cosas, pero no podemos dejar de un lado esa práctica y esa costumbre mercantil. Muchas gracias. Y la última pregunta de Mauricio Villalobos. Históricamente se ha presenciado el riesgo en la falsificación de firmas de la manera tradicional. ¿Considera usted o no mayor o menor riesgo en la falsificación de documentos tanto públicos como privados utilizando estos nuevos mecanismos de validez? Nosotros en Colombia siempre hemos tenido un poco de miedo frente al uso de la simple firma de los documentos. Eso lo vemos reflejado simplemente con los poderes. Hasta el año pasado, antes de la entrada en vigencia del decreto 806, todos los poderes tenían que venir debidamente firmados y autenticados ante el notario colombiano o en su defecto ante el juez de la República. Con el uso de este decreto y precisamente con la expedición de este decreto, la simple firma como tal se va a presumir. Y muy similar a lo que ocurre en la Alemania, no es necesaria la autenticación del poder solamente cuando se necesitará el trámite de apostilla y demás. Pero hoy en día, yo creería que tomando un poco la misma posición que dio el profesor Reyes Villamizar ayer, tratando de evitar estos costos que van de la mano con lo que pueden llegar a ser un proceso judicial o un proceso administrativo, pues se va a lograr la reducción de algunas cosas y simplemente optar por la buena fe de las personas, optar porque los documentos gozan de presunción, gozan de validez. En mi concepto, yo creería que la persona que utiliza este tipo de artimañas, pues si va a delinquir o va a hacer algún tipo de fraude, lo va a hacer con una firma digital, con una firma electrónica o frente a notario, independientemente de las funciones. Entonces, creería yo que, por el contrario, tratando de eliminar un poco de burocracia para que se puedan llegar adelante
o los procesos, que creería yo que, por lo menos desde mi punto de vista personal, la simple firma es un mecanismo que nos daría a nosotros la facilidad de optar y adelantar procesos de manera un poco más rápida y expedita. Muchas gracias a Gabriel Barreto por la ponencia y por las respuestas. Y entonces estamos en demora, vamos a continuar con la